unidos en su nombre, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, tomar de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz. Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz. Y al mundo llenará de amor y de paz. Y al mundo llenará de amor y de paz. Todos debemos de conocer la palabra devocional. Se trata de un tiempo personal o familiar donde oramos y leemos las Sagradas Escrituras. Es un tiempo de oración a Dios para el crecimiento y conocimiento personal, espiritual, acerca de la gracia de Dios. Los esfuerzos de la iglesia a través de los cultos, los estudios, la escuela dominical, las reuniones periódicas y todo lo que hacemos, sin duda es de gran utilidad. Pero quiero decirles que no son suficientes para una vida espiritual integralmente sana en nuestras vidas. Me da mucho gusto que nos acompañe a la enseñanza del día de hoy que hemos preparado para usted. Le hemos titulado Devocional Familiar. Mi nombre es Marco Antonio García Montoya, pastor de la Iglesia Bautista El Calvario de la ciudad y puerto de Tampico. Bienvenidos, hermanos, a la enseñanza que tenemos para usted el día de hoy. Como iglesia, mis amados hermanos, hemos promovido en cada una de nuestras familias que adoptemos el hábito regular de tener el devocional familiar, que resulta en mayor edificación para la familia, en edificación espiritual y fortaleza para cada una de las familias. La condición de nuestra iglesia es el resultado del estado espiritual de cada familia. Si queremos tener una iglesia fuerte
fuerte espiritualmente, sana espiritualmente, debemos de tener una familia sana y fuerte, ya que la condición de nuestra iglesia es el resultado del estado espiritual de cada familia, lo cual refleja qué tan intenso o qué tan light es nuestro devocional diario con Dios. Mis amados hermanos, un tiempo de culto a la semana, con un sermón de 40 a 50 minutos, no es suficiente para tener una vida fuerte espiritualmente dentro de la familia, para tener una familia sana, fuerte, por lo que es necesario que todos los días tengamos un encuentro con la palabra de Dios. La primera utilidad del devocional familiar es que, en primer lugar, refleja el compromiso familiar para con Dios. Una familia que tiene su devocional diario refleja ese compromiso que tiene con Dios. Primeramente les haré la observación que en la época de Abraham no había ni siquiera un trozo de escrito sagrado, el cual uno pudiera sentarse a leer como ahora. Los primeros escritos sagrados llegaron siglos después con Moisés, cuando se le ordenó que reuniera todas las leyes. No había ni siquiera un primer templo propio del pueblo de Dios. Incluso fue 500 años después que Dios ordenó la construcción del tabernáculo. No había dónde reunirse. Entonces, ¿cómo le hacían? Bueno, de eso trata la enseñanza del día de hoy. Vamos a orar y vamos a prepararnos. Padre, gracias por la bendición de poder disfrutar de esta enseñanza en esta hora. Ayúdanos, Señor, para edificar nuestras vidas y la de nuestras familias, y a tener ese compromiso que vamos a estudiar en la vida de Abraham, también adquirirla para nosotros. Te lo ruego y te lo suplico todo en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, en el tiempo de Abraham no había Biblia. En el tiempo de Abraham no había tabernáculo o templo o el templo de Salomón. En el tiempo de Abraham no había nada de lo que conocemos hoy como hábitos cristianos. Mis amados, y ni qué hablar de congregaciones de adoración, ni escuela de formación espiritual o de adoración, ni escuela dominical, menos miércoles de oración o algo similar. Lo único que tenía Abraham era a Dios. Lo más importante era a Dios. Y él estableció, mis amados hermanos, un pacto con Dios. Tan cercana fue la relación de Abraham con Dios, que es llamado amigo de Dios. ¿Se imagina usted con todo lo que conocemos hoy como vida cristiana, sin existir? Nada tenía una relación estrecha. ¡Qué maravilloso es eso! Mis amados, Dios había establecido una relación estrecha y personal con Adán y Eva, luego con los patriarcas. Y esa relación estrecha y personal se ve en el reflejo de los altares que ellos construyeron, de cómo Adán y Eva caminaban con Dios, estaban con Él. Ahora lo que observamos es que Abraham fue un hombre de fe. También se le llama amigo de Dios y el padre de la fe. Él fue llamado para ir hacia la tierra que le fue ofrecido por Dios. No había templo, no había nada de lo que conocemos hoy como la vida cristiana. Esto me anima para que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de enfermedad, en los que podemos pensar, no hay reunión de jóvenes, ¿cómo se van a alimentar mis jóvenes? No hay reunión de escuela dominical, ¿cómo voy a enseñar a los niños?
no tenemos culto de oración. ¿Cómo es que vamos a ir a orar? ¿Cómo es que vamos a aprender si ni siquiera podemos reunirnos? Mis amados hermanos, el secreto está en la vida devocional de la familia. Ahí está. Dice la historia de Abraham que le apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Estoy leyendo Génesis 12 del 7 al 8. Y edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Escuche esto. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Esta es la invitación que yo le quiero hacer. Que levante su altar, que invoque a Jehová. Tiempo después de estar viviendo entre Betel y Ai, tomó una decisión equivocada Abraham, una decisión inadecuada. Decidió viajar a Egipto, algo distante, en busca de alimento. Sin embargo, pronto se vio obligado a regresar a Betel. Recordemos lo que significa Betel, casa de Dios. Recordemos lo que significa Egipto, el mundo, sus tentaciones, sus decadencias. Por lo que dice la Escritura, hablando acerca de la persona de Abraham, en Génesis 13, 3 y 4. Y volvió por sus jornadas, desde Negev hacia Betel, al lugar donde había estado antes, su tienda en Betel. Allí a donde había estado antes, regresó a Betel, ya hay, al lugar del altar que había hecho antes. Otra vez regresó al altar que había hecho antes e invocó allí el nombre de Jehová. Encontramos este pasaje ya en el capítulo 13 de Génesis. El anterior está en Génesis 12. Este pasaje que le acabo de leer está en Génesis 13. Un tiempo después, por otra necesidad de mudanza, al separarse de él, su sobrino Lot, dice de nuevo en Génesis 13, 18. Abraham fue, pues, removido su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Génesis 13, 18. 4 cosas podemos observar de la vida de Abraham. Lo primero es que donde quiera que se establecía a vivir, lo primero que hacía, después de construir su tienda donde iba a vivir, edificaba un altar a Jehová. Lo segundo que hacía Abraham, que resalta, es que en cada altar invocó a Jehová. Esto es bien importante. Lo vemos en Génesis 12:8, en Génesis 13:4 y otros muchos más pasajes. Los altares que levantaba Abraham no eran altares a la idolatría, eran altares dedicados al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador del universo, Jehová, el fuerte, el poderoso. Lo tercero es que Abraham no andaba solo, aunque el relato hable solamente de él. Cuando él estuvo bajo el techo, tenía a su sobrino, a Lot. Sin duda fue instruido en la palabra. Y tenía a su esposa Sara, que no tenía ni un solo hijo. Tenía a sus siervos, a Eliezer. Todos ellos, mis amados hermanos, fueron llevados, movidos por Abraham a los diferentes lugares y sin duda presentados también ante el altar de Dios. Ellos conocían. Lo cuarto es que no estaba de turistas internacionales, sino que ellos estaban en un peregrinaje en obediencia a las instrucciones preciosas del plan de Dios para sus vidas. Mis amados hermanos, lo que todo esto enseña es que Abraham sabía que tenía un compromiso con Dios. El devocional familiar nos habla del compromiso que tiene la familia
con Dios, como lo tenía Abraham, quien incluía a su familia. Y por el hecho de edificar altar e invocar a Dios, se puede observar que hubo en él un vivo deseo de mantenerse comprometido en la iniciativa de Dios de seguir el viaje al que él estaba establecido allí en la tierra prometida. Mis amados hermanos, ese era el devocional familiar de Abraham. Se ve en él y en su familia un fuerte e inquebrantable compromiso con Dios, a pesar de los altibajos de Abraham. Recuerda que le dije que él bajó a Egipto, lo podemos leer en los primeros versículos de Génesis 13. A pesar de esos altibajos que Abraham tuvo de manera personal, con su familia, a pesar de la destrucción de Sodoma y Gomorra y todos esos eventos que se cruzaron, Abraham se mantuvo firme, se mantuvo fiel. Esto nos habla de perseverancia. En la actualidad hemos sido llamados para salvación. Hemos sido llamados para anunciar las virtudes de Jesucristo. Recuerda lo que dice Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis amados, nosotros ya tenemos el privilegio de haber sido alcanzados por la gracia de Dios. Nuestra familia ya ha tenido ese privilegio. Pero el devocional familiar también va guiando y enseñando a nuestros hijos. Aprovechemos que ahora tenemos las Sagradas Escrituras. Aprovechemos que ahora tenemos himnarios. Aprovechemos que ahora tenemos recursos como libros, como devocionales. Tenemos, mis amados hermanos, versiones de las Sagradas Escrituras en nuestros dispositivos digitales y electrónicos. Aprovechemos que el día de hoy podemos leer y escuchar la palabra de Dios, cantar himnos, orar a Dios en familia. Es decir, es más fácil hacer un devocional. Mis amados hermanos, si hace 4,000 años en la época de Abraham se entregó para hacerlo, es cuestión de que como familias cristianas en la actualidad querramos vivir comprometidos con Dios. La segunda utilidad del devocional familiar es que es un recurso para acercarse a Dios. Si necesitas estar a cuentas con Dios, no tienes que esperar, mis amados hermanos, a que nos reunamos. No tienes que esperar a ir a tu grupo pequeño, no tienes que esperar a que llegue el domingo. No, mis amados, si tienes un problema, tú puedes pedirle perdón a Dios al siguiente día por las ofensas cometidas. Si tienes alguna necesidad de enfermedad, tú puedes pedirle a Dios inmediatamente. Mis amados hermanos, cualquier necesidad de perdón, necesidad de petición o intercesión, tú puedes hacerlo. Lo que veremos ahora es que Abraham y su esposa, luego de una triste historia pecaminosa de parte de ellos, tuvieron ellos un recurso apropiado para acercarse a Dios y ponerse a cuentas con Dios. Mis amados, el devocional familiar nos da esa bendición y ese privilegio. En el caso de Abraham, recuerda que vivió primero en Betel y en Ai, y por su insensatez de alimentos fue a Egipto. Tanto él como su esposa Sara no fueron de buen testimonio, no fueron honestos, se pusieron de acuerdo porque tenían miedo allá en Egipto y dijeron: vamos a decir que somos hermanos. Y si alguien se enamora de ti, pues te vas con él para que no me maten a mí. Algo aparentemente razonable. Fueron mentirosos ante la población e incluso ante las autoridades del rey de Egipto. Ambos se pusieron de acuerdo para decir que eran hermanos y que no los mataran.
Mis amados, Dios los estaba acompañando a esta pareja de viejitos inmaduros, porque eran ya unos viejos, estos viejitos inmaduros, porque a pesar de la lujuria del rey de Egipto, para que le llamó la atención, Sara, era hermosa Sara, a pesar de ellos, fueron librados por la gracia de Dios. Y por un sueño que tuvo ahí, vemos los detalles, mis amados hermanos. Finalmente, luego de sus equivocaciones, de no mostrar su fe en Dios entre los paganos y de darme mal testimonio, siendo mentirosos, Dios los restablece. En Génesis 13, 3 y 4, y volvió por sus jornadas ante el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes en su tienda en Betel. Y al lugar del altar que había hecho antes ahí, e invocó el nombre de Jehová. Tuvo que regresar al altar, tuvo que pedir perdón, tuvo que restaurar su relación con Dios. Todo lo que hubo en aquel altar fue un devocional de oración, de adoración y sacrificio. Mis amados hermanos, desde luego que nosotros ya no tenemos que hacer sacrificios sobre ningún altar como lo hicieron Abraham, pues nosotros somos guardados y librados en Cristo. Mire lo que dice la Escritura en Hebreos 10:12. Cristo, habiendo ofrecido su vida una vez y para siempre en un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Mis amados, entre tanto que estamos en este mundo, tendremos pecado, tendremos problemas, tendremos necesidades. Y es necesario tener un devocional como personas y como familia para acercarnos en busca de la misericordia de Dios. Mis amados, no debemos esperar hasta que nos reunamos. No debemos esperar hasta eso, sino que tenemos la bendición de meditar en la palabra, cantar un estribillo de algún himno, tener una oración y acudir a él. En tercer lugar, quiero decirle que la tercera utilidad de un devocional familiar es educa a los niños en los caminos del Señor. La cosa más importante que puede hacer para tus niños es enseñarles acerca de la palabra de Dios. Mis amados, en una cena que se realizaba en cierta iglesia, una de las hermanas, al tener un convivio, una de las hermanas puso un letrero en un plato de frutas que decía: tome una pieza de fruta, Dios está mirando. Más adelante había un plato de galletas y uno de los niños traviesos puso un letrero que decía: toma las galletas que quieras, porque Dios está mirando el plato de las frutas. Suena chistoso, ¿no cree? Pero claramente se puede notar que ese niño no entendía que Dios, al igual que ve el plato de las frutas, ve el plato de las galletas, y ve el plato de las gelatinas, y ve la intimidad de nuestro corazón, y nos conoce lo que sentimos y lo que pensamos, y lo que hacemos en la soledad, y lo que hacemos en medio de nuestra familia, y lo que hacemos fuera de nuestra familia, cuando no estamos, porque muchas veces no se les enseña a nuestros niños que Dios es omnisciente, todo soberano. En nuestros hogares no podemos estar muy seguros de quién de nuestros hijos tiene un buen y claro conocimiento acerca de Dios. Siempre habrá algo que debemos aprender y que no lo aprenderás en ningún otro lugar, solamente en la iglesia o en tu casa en el tiempo devocional. Es una instrucción en que se le fue dada a Moisés y se los dio a los hijos de Israel en Deuteronomio 4, 9 y 10. Encontramos esta exhortación. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de estas cosas,
que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, subraye esto, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuvieses delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán sobre la tierra. Subraye esto, y las enseñarás a sus hijos. Mis amados hermanos, el tenor de este pasaje fue que hay una urgente necesidad de enseñar a los hijos todo lo concerniente a la palabra de Dios, todo lo concerniente a su obra. Los niños pequeños de 2, 3, 4 años, 5 años, ellos aprenden por imitación. Debemos nosotros orar, debemos aprender textos adecuados a su edad. Nuestros hijos de edad escolar de 6 a 12 años deben aprender, deben conocer bien a Dios. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y aún nuestros hijos jóvenes. Un buen padre temeroso de Dios se encargará de transmitirle a sus hijos este conocimiento. Nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio, no solamente se ocupó de los adultos, sino que también se ocupó de los niños, recibiéndolos a ellos y dándoles el conocimiento del Evangelio. Hoy nos toca a nosotros realizar esta misma labor, especialmente para con nuestros propios hijos. Más en este tiempo de pandemia. Más en medio de este tiempo de tentaciones y maldades que encontramos en las redes sociales y en los dispositivos y en la televisión. Más en este tiempo surge una necesidad urgente de enseñarles a nuestros hijos lo que dice la Escritura acerca de Dios y las verdades espirituales. Mis amados, debemos atesorar el Salmo 34, 11. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Cada padre debe aprender este texto. Cada padre, cada madre de familia debe atesorar este texto. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Salmo 34, 11. El mejor legado que les puedes dejar a tus hijos no es una cuenta bancaria, no es una póliza de seguro, de vida, ni siquiera una buena educación. El mejor seguro de vida, el mejor regalo es el legado de tu fe, enseñándoles a amar a Dios, a temerle. El devocional familiar es uno de los momentos que se pueden aprovechar para enseñar diariamente la palabra de Dios, que moldeará sus vidas para vivir rectamente delante de Dios en este mundo pecador. Mis amados hermanos, te animo en el nombre de Jesús que lo practiques en tu vida. La cuarta y última razón, ¿por qué debe existir un devocional? Recuerda lo que le dije. Bueno, contribuye a la salvación de tu familia. Es un tiempo, mis amados hermanos, donde tú vas a poder compartir y asegurarte que cada uno de tus hijos sean salvos. Lo que estoy afirmando, mis amados hermanos, es que cuando nosotros compartimos ese tiempo maravilloso, tenemos la bendición de compartirles acerca de la gracia salvadora. Mis amados, Dios quiere que cada familia sea impactado por el poderoso evangelio de Jesucristo revelado en las Escrituras. Quiero darte el siguiente pasaje. Dice la Escritura allá en Hechos que el apóstol Pablo fue tomado preso en la ciudad de Filipos. Andaba predicando el evangelio y fue tomado preso, y junto con él iba Silas. Pablo y Silas fueron tomados presos en la ciudad de Filipos.
Y Hechos, capítulo 16, versículos del 30 al 34, relatan lo siguiente. Sacándolos al carcelero, le predicó al carcelero, el carcelero aceptó a Jesús y el carcelero lo sacó. Y sacándolos, les dijo, estoy leyendo Hechos 16 del 30 al 34, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por cierto, un texto mal entendido y mal aplicado, según reflexioné para dar esta predicación. Ahorita lo explico. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y con todos los suyos. Y llevándolos en su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Mis amados hermanos, este versículo mal utilizado, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiero hacer la aclaración de que el hecho de que yo crea en el Señor Jesucristo y que yo sea salvo y que yo tenga mi fe puesta en Él, no significa que mis hijos son salvos. No significa que mi esposa son salvos. Pero sí significa que si yo conozco a Jesucristo y soy salvo, debo de compartirles del Evangelio. Y eso se hace a través del devocional familiar. ¿Sabe lo que hizo este carcelero? Le compartieron a él. Él le compartió a su familia. Su familia creyó. Fueron bautizados, sacaron el alcohol y sacaron las inyecciones y pomada y curaron las heridas de Pablo y de Silas y le prepararon una gran cena. Y después de esa gran cena, pienso yo en los tiempos, no sé, en la escritura simplemente dice que fueron bautizados toda la casa. Mis amados, cuando hay un devocional familiar, hay la oportunidad de asegurarnos de que nuestros hijos sean salvos. Como padres o madres, debemos preocuparnos porque nuestros hijos estén entregados al Señor y conozcan del Evangelio. Debemos de servir como canal para la bendición de que la salvación fluya a través de nosotros para nuestros hijos y nuestros familiares. Mis amados hermanos, el devocional familiar, qué importante es en nuestras vidas. El devocional familiar hace evidente el compromiso que tiene la familia con Dios. El devocional familiar también nos ayuda a mantenernos en comunión con Dios. El devocional familiar es un tiempo para enseñar a nuestros hijos. Y por último y el cuarto beneficio, el devocional familiar es una oportunidad que tenemos para compartirles acerca de la salvación. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, como padres, como madres, a tomar la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos tu palabra. Si lo hizo un hombre que fue llamado amigo de Dios, si lo hizo un hombre que llamamos el Padre de la Fe, sin tener todos los recursos que hoy tenemos, ¿cuánto más nosotros? Te ruego, Señor, que nos ayudes para ser fieles delante de ti. Bendice a tu iglesia. Te lo ruego todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, y sigamos compartiendo juntos la palabra del Señor. Hermanos, estamos confiados que tenemos un Dios grande, un Dios que es creador de todas las cosas, y a pesar de la situación en la que estamos, sabemos que Él tiene el control y tarde o temprano Él va a restaurar todas las cosas, nuestra casa, nuestra iglesia, nuestra vida.
Señor en la cruz me demostró que yo le importo a Él. Y aún no sé por qué confío solo en Él, que hará las cosas bien. Oh bien, oh bien. Tú restaurarás todas las cosas, todo haces nuevo en tu espíritu. Tú restaurarás mi casa y familia, tu iglesia en mi vida. Creo que a pesar de la violencia, del pecado y del dolor, tú harás algo nuevo, Dios. Y creo que Jesús es quien te ayuda a recuperar amor que se había perdido. Pues yo le importo a Él. Y aún no sé por qué confío solo en Él, que hará las cosas bien. Oh bien, oh bien. Tú restaurarás todas las cosas, todo haces nuevo en tu espíritu. Tú restaurarás mi casa y familia, tu iglesia y mi vida. Todo puede cambiar con tu presencia sana y trae libertad. Rompe cadenas, llévame a perdonar y amar como tú. Tú restaurarás todas las cosas, todo haces nuevo en tu espíritu. Tú restaurarás